Ahora continuamos el programa el día de hoy escuchándolo. Tenemos, ahora sí, entrevista por Zoom, pudimos conectar con Fernando López Torres, que es director del sector de deportes de la municipalidad, y nos va a contar un poco acerca de distintos temas relacionados a su ámbito. Buenos días, Fernando, ¿cómo le va? Muchas gracias por el Hola, ¿qué tiempo. tal? Buenos días, muy bien. Muchas gracias por la comunicación. A vos. Si Bueno, no, saludo a todos los televidentes. Muchas gracias. Si no querés empezar a comentar acerca de esto, que fue una noticia realmente muy linda, ¿de qué se tratan estas nuevas habilitaciones? Bueno, mira, nosotros la verdad que venimos desde aproximadamente los primeros días del mes de mayo, a medida que íbamos avanzando en las diferentes fases, acordes a las cuestiones que tienen que ver con epidemiológicas, sobre todo que tienen que ver con corrientes. En ese momento estábamos muy bien, ahora tenemos algunos problemas, pero seguimos bien en Sí, líneas generales y en comparación con otras provincias y con otros lugares del mundo. Entonces se vinieron realizando habilitaciones. Recordemos que hasta ese momento, hasta antes del mes de mayo, no había habilitaciones para ninguna práctica deportiva, y a partir de ahí empezamos al principio con algunos deportes individuales que se practicaban al aire libre, como ser el running, el ciclismo, para lo cual, bueno, habilitamos algunos circuitos para tal fin, lo cual, bueno, fue muy bien recepcionado y también nosotros fuimos parte de la del control, digamos, fuimos actores en lo que tenía que ver con los controles, lo que sí, pedíamos y lo que seguimos pidiendo en realidad a todos los actores de la sociedad es que utilicen el barbijo y que mantengan el distanciamiento social, que para la práctica de deportes es desde 2 metros, de manera, digamos, cuando uno no está en movimiento, y cuando uno está corriendo o está andando en bicicleta van aumentando esas distancias, pero siempre hay que tratar de mantener un distanciamiento con la persona que está cerca nuestro. Y después, bueno, como te decía, la evolución fue paso a paso, después se habilitaron o se permitieron realizar los deportes individuales, como ser canotaje, golf, tenis, pádel. En su momento se empezó con pádel de a uno, si bien es un deporte que normalmente se practica en parejas, pero como para empezar a moverse y empezar a hacer algo, se empezó a trabajar de esa manera. claro. Y otros deportes individuales. En Goya hay un montón de deportes, un sinnúmero de disciplinas deportivas. Por suerte, es una ciudad muy que se mueve mucho, y que cada deporte es un mundo aparte. Y bueno, así como te decía, haciendo un resumen, evolucionando en las diferentes fases y en las diferentes etapas de esta situación epidemiológica favorable, tanto en la ciudad como en la provincia, siempre con el acompañamiento del gobierno provincial, y en contacto con ellos fuimos habilitando diferentes actividades deportivas. Claro. Prácticamente al día de la fecha no hay ninguna actividad deportiva que se practique de manera individual que no esté, que no se pueda practicar. Claro. ¿Sí? Lo único que hasta ahora estamos, digamos, todavía con el freno son con los deportes de contacto, los deportes grupales y de contacto, como será el fútbol, los deportes tradicionales, ¿no? Básquet, vóley, rugby, por supuesto, que es el que más contacto tiene porque directamente están permanentemente en una formación que se llama Scrum y que están permanentemente en contacto, en cercanía, sobre todo las cabezas, digamos, que Sí, recordemos que esta es una enfermedad que se transmite por, digamos, por la saliva. Entonces es imposible practicar estos deportes con barbijo también, digamos, sería imposible. Que es el más extremo de todos. Después, el resto de los deportes de contacto, yo creo que de a poco, de acá a no sé cuánto, digamos, pero de a poco se van a ir habilitando, o por lo menos la parte de entrenamiento. Hasta ahora ni siquiera los entrenamientos están permitidos en esas disciplinas de grupales y de contacto, claro. como el fútbol, ¿no? El clásico. Y bueno, en este sentido, por ahí los que más están afectados son los dueños de los complejos de cancha de fútbol 5, por ejemplo, porque no acceden, por ahí como los clubes, a ciertas ayudas económicas que hay de parte de la provincia y de la nación. Entonces están en una situación bastante compleja y esperemos que, bueno, que pronto se pueda empezar
a trabajar en este sentido. Creo que si bien obviamente los contagios empiezan a aparecer, los casos positivos empiezan a aparecer, tendremos que evaluar a cada futuro, por supuesto con los comités de crisis municipales y provinciales, a ver cómo se continúa de la mejor manera. Ahora creo que las medidas que se han tomado fueron muy acertadas. Claro, sin dudas. Y cuéntenos un poco más, Fernando, hablando sobre el tema de la apertura de distintas actividades, todo lo que está relacionado con el ámbito de los gimnasios, Zumba, Pilates, etcétera. ¿Cómo fue esa apertura? ¿Qué protocolos siguieron? El día de hoy, ¿cómo se sigue? Porque bueno, me imagino que el que concurre a un gimnasio diariamente sabe, pero de mi parte no, y de la audiencia no sabemos tampoco, así que si nos quiere comentar un poco acerca de eso. Bueno, los gimnasios, como vos decís, junto con otras disciplinas, se habilitaron a partir del mes de junio, es decir, que ya hace 2 meses y piquito que están trabajando, lo vienen realizando de manera muy bien, muy positivo. Veníamos trabajando previa a la autorización ya al principio del mes de mayo, que veníamos en conversaciones con los actores, digamos, con los representantes de los diferentes gimnasios, evaluando la posibilidad de diferentes protocolos que fuimos ajustando de una manera, de otra, hasta que se logró, también trabajando con toda la provincia, se logró habilitar esta actividad porque, bueno, se tenía ciertos resquemores, cierto miedo, como son lugares cerrados, a que tengamos problemas de contagios en esos espacios. Por suerte, no sucedió, no hemos tenido ningún problema, es decir, los problemas puntuales que hemos tenido con algunos gimnasios por alguna denuncia de algún vecino fueron tratados oportunamente, fueron muy poquitos casos, era por lo general por la falta de uso de los barbijos de las personas que iban al lugar, o por ahí por algunos ruidos que perjudicaban, digamos, por ahí no tenían nada que ver con la parte epidemiológica. Claro. Nosotros, desde la Dirección de Deportes, digamos, acompañamos en todo este proceso a los gimnasios para que puedan realizar los cambios acordes a esta situación para poder cumplir el protocolo que se les pidió, que eran, bueno, aproximadamente 20, un poquito más de 20 puntos, porque también recordemos, como vos bien lo dijiste, que también están y continúan dentro de estas actividades otras como ser, por ejemplo, yoga, artes marciales, claro. Danzas, no es solamente los gimnasios. Sí, sí. Y también dentro de los gimnasios hay muchas actividades, muchas disciplinas, ¿sí? De musculación, de spinning, gimnasia funcional, es decir, que hay el mundo, digamos, el mundo de los gimnasios, digamos, es bastante amplio. Llegamos a habilitar más de 100 espacios, por ahí son menos en realidad espacios físicos, porque por ahí en algún solo lugar se practican diferentes disciplinas. En un salón se practica a la mañana, supongamos, danza, y a la tarde se hace yoga. Claro. O en un mismo salón de yoga se hacen digamos, 3 profes distintos en el lugar. Entonces lo que les pedimos es que cada uno de los profes, cada uno de los encargados, firme una declaración jurada, la cual se hace cargo, digamos, y responsable de cumplir este protocolo que te decía, que básicamente lo que les pedimos eran 4 puntos en realidad, que es el uso del barbijo de manera permanente, este distanciamiento de 2 metros como mínimo entre una persona y la otra, el tema de la higiene, que es tan importante, sobre todo cuando hay elementos. Está prohibido compartir elementos, pero los elementos que se tocan en una clase hay que limpiarlos correctamente con lavandina, con algún producto antes de que venga el segundo grupo, digamos. Ajá. Y el cuarto tema, que es muy importante epidemiológicamente, es que tengan un registro de los alumnos que concurren a ese horario, para si en algún momento surgiera un caso positivo, tener la trazabilidad registro, claro, de ese contagio, o sea, saber con qué personas estuvo para lograr el bloqueo, el aislamiento, que es lo que venimos haciendo, por ejemplo, ahora como lo que pasó en Corrientes, o cuando tuvimos el caso positivo acá en Goya, que es por 48 horas, se suspenden todas las actividades, se hace el seguimiento de las personas que estuvieron en contacto con esa persona,
y de esa manera se viene trabajando muy bien y se han logrado resultados muy buenos. Claro. Pero necesitamos esa información, así que eso también les pedimos, y bueno, después nosotros continuamos, una vez que se habilitaron estos espacios, hicimos con los profes de la Dirección de Deporte, hicimos los controles, con todo el personal auxiliar también, los controles pertinentes, y ante cualquier eventualidad vamos y chequeamos que esté todo ok. Hasta el día de la fecha, la verdad que venimos trabajando muy bien con este grupo de actores, digamos, de las actividades físicas. Claro. Bueno, muchas gracias Fernando por el tiempo y por contarnos un poco acerca de la situación de tu ámbito, porque realmente son temas que por ahí uno no los charla, no los conoce, y de vuelta, si uno no concurre a un gimnasio, a una clase relacionada a cualquiera de estos temas, no sabe cómo se está trabajando, y realmente se torna un tema bastante importante para Te hablar. interrumpo un segundo. Sí, Los sí. profes también tienen, o los encargados, tienen la obligación de hacer firmar una declaración jurada a cada uno de los alumnos, en los cuales uno se hace, digamos, firma y vía declaración jurada, de que no tuvo contactos con personas contagiadas, que no estuvo en lugares, digamos, situación epidemiológica complicada, sin haber hecho la cuarentena correspondiente, claro, y demás. Y que está sin síntomas, obviamente, sin síntomas de coronavirus. Claro. Así que bueno, ese es más o menos el protocolo, resumiendo, porque son muchos puntos. Sí, me imagino. Muchísimas gracias entonces, Fernando, nuevamente por el tiempo, y más que nada por la excelente explicación sobre las distintas medidas y la situación que están afrontando. Bueno, mucho gusto, y estoy a disposición para cuando necesiten. Muchas gracias. Gracias. Muy bien.